Señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan y mexiquenses que nos siguen a través de las plataformas oficiales de este Congreso. La discusión que hoy tenemos frente a nosotros va mucho más allá de una reforma orgánica, de una redistribución de competencias o de una simple armonización legislativa. Lo que estamos decidiendo es nada menos que el futuro de dos conquistas ciudadanas, de dos derechos internacionalmente reconocidos, cuya garantía es uno de los indicadores más claros de la calidad democrática de un país: el derecho de acceso a la información pública y el de protección de los datos personales. Y ese, compañeras y compañeros, debe ser nuestro punto de partida y el tema central de este debate: los derechos, no las estructuras ni la burocracia. Podemos discutir denominaciones y reasignación de facultades para generar ahorros, pero no podemos perder de vista que en el centro de esta reforma debiera estar que se debiliten los derechos de las y los mexiquenses. Y es que armonizar no significa renunciar a mejorar aquello que está mal. La Ley General estableció el piso mínimo, no un techo al que debíamos someternos. Un piso que, por cierto, significó una profunda regresión democrática. Una reforma que extinguió por capricho un órgano constitucional autónomo que era capaz de obligar al gobierno en turno a respetar los derechos de las y los mexicanos. Una reforma que convirtió con toda intencionalidad a los sujetos y obligados en autoridades garantes, es decir, en juez y parte. Una reforma que cerró en los hechos las puertas que permitían acceder a la información pública. Una reforma que dejó a la deriva los datos personales de millones de personas. La armonización era obligatoria, pero armonizar no debió significar renunciar a la posibilidad de construir, a partir de nuestra libertad de configuración legislativa, un modelo más sólido, más independiente y sobre todo mucho más garantista. Para ser muy claros, la reforma que hoy vamos a votar, como está diseñada, no solo no armoniza, sino que reduce el nivel de protección previamente alcanzado y con ello contraviene el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Y esto es así porque el Infoen será sustituido por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, sin independencia orgánica ni presupuestaria, y cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo. Insistimos, este diseño puede encontrar sustento en la legislación general, pero la pregunta de fondo que debíamos hacernos era: ¿es este el modelo que mejor protege los derechos? Y la respuesta es contundente: no lo es. ¿Por qué? Porque resulta política y jurídicamente contradictorio que la autoridad obligada a proporcionar información sea la misma que evalúe su actuación y resuelva las impugnaciones cuando esa misma autoridad se niega a entregarla. Es falso que habrá una autoridad con suficiente fuerza e independencia para garantizar estos derechos. La nueva ley prevé un sistema fragmentado y no deja lugar a dudas. El órgano desconcentrado revisará las actuaciones del Ejecutivo y de los municipios, pero estará subordinado al propio Ejecutivo, con lo que se anula cualquier posibilidad de independencia. Pero ahí no termina el problema de este diseño. La Contraloría del Congreso revisará al Legislativo. La Contraloría Interna del Poder Judicial revisará al Judicial. Y los órganos internos del control revisarán a sus respectivos órganos autónomos. Es inexacto afirmar que para garantizar estos derechos se podrá acudir a la instancia federal. La propia Ley General limita esa posibilidad a casos relacionados con recursos públicos federales y a otros verdaderamente excepcionales. Se trata entonces de abandonar un modelo de revisión externa, independiente y especializada
capaz de obligar al gobierno en turno a entregar información pública para crear otro en el que paradójicamente cada poder revisándose y obligándose a sí mismo. Que quede claro, esto no es avance, es un retroceso de más de 25 años. Y es que hay datos que resultan francamente reveladores desde la desaparición del INAI. Las solicitudes de información desechadas se incrementaron en más del doble. Las causales legales para reservar información bajo pretextos discrecionales y abstractos aumentaron en un 30%. El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia proactiva disminuyó un 36%. El 71% de las bases que integran la plataforma datos.gov.mx se encuentran abandonadas o desactualizadas. México perdió lugares en el índice de percepción de la corrupción, uno de los principales indicadores globales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la pérdida de independencia del nuevo modelo. No son datos menores, compañeras y compañeros, son señales de alerta, son advertencias muy claras de lo que provocará la ausencia de una autoridad independiente. Porque cuando la transparencia se debilita, también se debilita la capacidad ciudadana para controlar los excesos de poder. Y es que no basta con que la ley decrete que habrá transparencia. La transparencia no se garantiza con palabras. Esta debe reflejarse en el diseño institucional y sobre todo en los hechos. Compañeras y compañeros, la armonización, nos queda claro, era obligatoria, pero la destrucción de un andamiaje constitucional que durante décadas permitió garantizar razonablemente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales no lo era. Y el costo, lamentablemente, lo pagarán las y los mexiquenses cuando soliciten información y no reciban una respuesta o cuando sus datos personales sean vulnerados y expuestos. Podíamos armonizar sin retroceder, podíamos adecuar sin debilitar derechos, podíamos ahorrar sin sacrificar contrapesos. Que se escuche fuerte y claro. La transparencia debe servir para controlar al poder, no para protegerlo, no para encubrirlo y mucho menos para servirle. Porque una democracia sin transparencia es una democracia sin vigilancia y un poder sin vigilancia es un poder sin límites. Lo decimos hoy y lo seguiremos diciendo en cada oportunidad que tengamos las y los priistas. Vamos a seguir firmes, defendiendo la democracia, defendiendo la libertad de los mexicanos y, por supuesto, defendiendo a México.